El 12 de noviembre de 1983, un joven de 29 años, Santiago Corella, alias El Nani, entraba detenido en la Dirección General de Seguridad de Madrid, un sitio de infausto recuerdo. Nunca saldría de allí con vida. La verdad es que no se sabe dónde está el cuerpo de El Nani. Este caso ha pasado a la historia precisamente por esto, porque un crimen supuestamente cometido a manos de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, un crimen sin cuerpo, sin cadáver. Sin embargo, esto sirvió para destapar toda una trama policial, una trama de corrupción, una trama de dinero, pero también para destapar que en plena democracia todavía se seguían cometiendo torturas. La desaparición de este joven delincuente habitual que se buscaba la vida como buenamente podía supuso destapar uno de los puntos más oscuros de la democracia, y hoy lo queremos repasar en España en Negro. Hoy en España Negro queremos recordar al que ha pasado a la historia como el primer desaparecido de la democracia. Fue a finales de 1983, pero lo más importante en esta historia ocurrió 5 años después, cuando ni más ni menos que 7 policías, algo histórico en nuestro país, se sentaron ante un tribunal de justicia y además se retransmitió por la única televisión nacional existente en ese momento. Para hablar de este tema tenemos a un periodista de investigación que ya en aquella época estaba contando lo que al poder no le gustaba que se publicara. Juan Luis Galiacho, director del Círculo Digital, ¿qué tal? Un placer estar contigo, David. Bueno, ¿qué supuso el caso de la desaparición de Santiago Corella El Nani en aquella España de los 80? Hombre, yo creo que, como muy bien has definido, se trata precisamente del primer desaparecido que saca a relucir la mafia policial que había, ¿no? En tema de robos de joyerías, es decir, toda la España negra, como nunca mejor hacer honor al título de vuestro programa que había en aquel momento, ¿no? No solamente estábamos hablando ya de lo que se producía en los calabozos tristemente de la Puerta del Sol, sino también de lo que esa mafia policial hacía precisamente con estos delincuentes de poca monta, ¿no? Que, desgraciadamente luego lo hemos visto años después precisamente con esos vagabundos o delincuentes que incluso habían sido o fueron conejillas de indias precisamente para los servicios secretos, para determinadas cosas. Bueno, pues al final la España se repite, pero el caso de Nani es fundamentalmente, como tú has definido, el primer desaparecido vinculado y muerto debido a esta mafia policial. Vamos a dar los datos. 12 de noviembre del año 1983, Santiago Corella era un delincuente habitual, hay que decirlo, había pasado incluso en 2 ocasiones por la cárcel. Le detienen en su casa, a él, a su mujer y a sus 3 hermanas, y les acusan de estar involucrados en el robo a una joyería en la calle Tribulete, en el barrio de Lavapiés, que tú también conoces. Les detienen, son interrogados en la DGS, hoy sede de la Comunidad de Madrid, en aquella época, por desgracia, sede de la Dirección General de Seguridad de Dani Fausto Recuerdo. Sus hermanas y su esposa salen de la Dirección General, también un colega, un compinche de Ángel Matanzo, un compinche en las aventuras del Nani, y todos ellos salen de la Dirección General de Seguridad y el Nani nunca. Hay que decir que Ángel Matanzo sale, camina a un hospital y le tienen que operar de urgencia por las circunstancias en las que iba. La única evidencia es que el Nani desaparece ahí, no se le vuelve a tener pistas de él. ¿Qué intuimos que ha podido pasar? Bueno, un poco por el relato que se cuenta, lo primero que Ángel Matanzo no tiene que ver con el concejal del PP. Famoso, no, es otro, no le mezclemos, no. No tiene que ver aunque se llamara igual, ¿no? Sí. Bueno, Corella, el Nani, era un delincuente, como tú has definido, de poca monta, era un chaval con 29 años por entonces, pues eso, un chavalillo que participaba en robos, en joyerías para ganarse la vida, ¿no? Había llegado a Madrid. Y bueno, y como tú cuentas, con su mujer, luego tuvo 2 hijas y luego sus hermanas, ¿no? Y bueno, pues se produce este robo en la joyería de Tribulete, de 40 kilos de oro, si no recuerdo mal. Y entonces, bueno, pues lo detienen a él como si fuera el verdadero cabecilla de este robo. Bueno, y a partir de entonces se lo llevan a esos tristes calabozos de la Puerta del Sol y lo que se cuenta, lo que se relata es que sus hermanas y Matanzo, que era su compinche, desde fuera pues escuchan los gritos del Nani, los gritos, canta de una vez, dinos dónde está el dinero, y paliza y tortura, hasta que se les debe ir la mano, es lo que se cuenta, y bueno, y Corella fallece en los calabozos de la Dirección General de la Policía.
debido parece ser también a algún espasmo muscular, a algún infarto que se produce precisamente por esas severas torturas, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues hay que esconder el cadáver, ¿no? Las hermanas y Matanzos salen de la comisaría, de los calabozos de la Puerta del Sol, pero el cadáver de él hay que deshacerse de él, ¿no? Y entonces cuando parece ser que se llaman también a determinadas personas, como es otro delincuente también de poca monta que colaboraba precisamente con la policía en esta mafia, en estos pequeños robos, y a un aristócrata conocido, el Lagarto, el señor Mesía, ¿no? Si no recuerdo mal, Jaime Mesía Figueroa, sí. Jaime Mesía Figueroa, vinculado con esa nobleza de los Figueroa también, y que parece ser que también estaban metidos dentro de esta mafia de robos en joyerías, etcétera. Pero no es la primera vez, tú lo sabes muy bien, y seguro que en tu programa España Negro lo habéis contado, de la aristocracia relacionado con robos de joyas. Bueno, hay muchos casos que podríais analizar, y en este caso parece ser que este señor también, y que parece ser que a través de este pequeño delincuente con pinche también de la policía, el cuerpo del Nani se saca de la Dirección General de la Policía de la Puerta del Sol, se mete en un Land Rover que tenía el Lagarto, Mesía, y se lleva, eso ya no se sabe bien porque hay determinadas fuentes que decían a un pantano de Jaén y otras que dicen a un pantano de Córdoba. Entre ellos el que decide o dice que es el pantano de Córdoba es el abogado que tuvo precisamente el Nani, que es el ínclito Rodríguez Menéndez, don Emilio Rodríguez Menéndez, que además, que siempre definió que era en Córdoba, pero las primeras investigaciones parece ser que decían que se lo habían llevado a un embalse de un pueblo de Jaén, ¿no? Es verdad que posteriormente, como tú dices, ya en el año 85, 2 años después de la muerte del Nani, es cuando se detiene al joyero de Santander, y a partir de entonces es cuando se produce toda esta investigación que deriva precisamente en sentar en el banquillo, como tú dices, a 7 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos al comisario Álvarez, ¿no? Si no recuerdo mal, y es cuando se empieza a determinar que la muerte del Nani venía precisamente involucrada con esta mafia policial en el robo de joyerías. Ahora entraremos en lo de la mafia, que es interesante para ponerlo encima de la mesa. Por seguir un poco con la historia del Nani y dónde está el cuerpo, por cierto, ha citado al ínclito Rodríguez Menéndez. Como todo el juicio está en el archivo de Televisión Española, yo invito a la gente a que vea la intervención yo creo que fue la explosión pública de Rodríguez Menéndez, sí, que era tremenda su actuación en la porque aparte sala. Se convirtió como en el abogado entonces de la defensa contra la corrupción policial, fíjate hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y es verdad que empezó así, tuvo el apoyo total de Cambio 16, que era entonces la revista de investigación de la época, además muy considerada, y siempre habrá que considerarla. Y Rodríguez Menéndez pues se convirtió en un adalid precisamente contra la mafia policial a través de esta revista de Cambio 16, ¿no? Que siempre se dice que el Ministerio del Interior recurrió a él precisamente, que luego las conexiones que ha tenido con Interior ya sabemos en lo que derivaron, aunque no es tema del programa, pero daría para muchos programas la figura de Rodríguez Menéndez. Centrándonos en todo esto, consiguen a través de la prensa, sobre todo la familia de Santiago Corella, del Nani, que el asunto se ponga sobre la mesa. Llegan a un juicio en el año 88, hay que decir, la primera vez, como hemos recalcado, 7 policías se sientan delante de donde normalmente se sientan los chorizos, se sentaron los policías. Este juicio fue retransmitido por Televisión Española, hay que decir... Fíjate lo que era entonces. Metemos la morcilla, hay que decir que fue retransmitido por decisión propia de Pilar Miró, que dijo, no, hay que dar una imagen de que esto es una democracia. El Ministerio del Interior no le hizo ninguna gracia, que de ahí, curiosamente, meses después Pilar Miró fue decapitada. Fíjate cómo hemos retrocedido en el tiempo, en libertades y en derechos. Desde luego, sí, sí. El caso del Nani es precisamente un retroceso en derechos y en libertades. Hay que decir que a ella le cortaron la cabeza, de los periodistas, o sea que... Le cortaron la cabeza. Si ahora retransmites un juicio como el del Nani, te pueden cortar la cabeza, nunca mejor dicho. Sí, bueno, los guerristas se la acabaron cargando meses después. El resultado de ese juicio, hay que decir que fueron condenados solo 3 policías de los 7, pero el juez de instrucción, Andrés Martínez Arrieta, reconoce en el juicio, no reconoce lo que ha pasado porque no hay un cuerpo, con lo cual no había, no se podía demostrar que había sido ni asesinado ni hecho desaparecer el cuerpo, pero él reconoce que se practicaban torturas. Es la primera vez que en una sentencia se reconocen que en plena democracia se practicaban torturas. Claro, esto fue una revolución en el momento. Y salió a relucir otro detalle todavía más siniestro, que es que tanto al Nani como a sus familiares se les aplicó la ley antiterrorista, que era un poco laxa la que había en aquella época, porque lo permitió José Barrionuevo, el entonces ministro del Interior del primer gobierno de Felipe González. Claro, esto sobre la mesa
suponía, en fin, dejaba bastante en entredicho todo ese proceso democratizador que en teoría se Bueno, veía. pero estamos hablando también que durante muchos años la comisaría de la Puerta del Sol era un verdadero centro de torturas. Simplemente hay que recordar otra vez también la detención de Rafi Escobedo con el caso del crimen de los marqueses de Urquijo y nuestro célebre comisario, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, bueno, pues... bueno, es que esas torturas parece... es que la importancia del nani precisamente es eso. Es que gracias a la muerte del nani es cuando se supo, como tú muy bien indicas, las torturas que se practicaban, que las sabía prácticamente todo lo que se dedicaban a la investigación periodística y también en los medios policiales, pero todo era callado, claro, en silencio. Pero el caso del nani saca a relucir precisamente esas mafias policiales, esas torturas y esos clanes que había, ¿no? Entonces, esa es la importancia del nani en la historia española, esos 40 años que se han producido el pasado noviembre desde su detención, ¿no? Y luego posterior muerte. No sabemos dónde está el nani, que esa sería la gran pregunta, ¿dónde está el cuerpo del nani? Sí, porque se buscó, como digo, en ese pantano de Jaén, después se buscó en el otro pantano de Córdoba y a día de hoy todavía no ha aparecido, pero sí que hay, por ejemplo, casos, y nosotros hemos publicado en el Cierre Digital esta semana un caso también de otro detenido, de Ramón, no me acuerdo ahora mismo el nombre, el apellido, del crimen de Pallares, que fue condenado sin haber cadáveres. Sin haber cuerpo. Sin haber cuerpo, o sea que también es... Bueno, el caso de Marta del Castillo, no hay cuerpo y han sido condenados. Te quiero decir que también, que era evidente que el cuerpo no apareció, pero sí que ha habido condenas. Sobre el destino del nani, hablabas de estos pantanos, también Jaime Mesía Figueroa, que es un personaje fascinante más allá del caso Nani, quiere decir que él se fuga después del famoso superatraco del Banco Banesto, ¿era en la Plaza Santana, puede ser? Sí, era en el centro de Madrid, no recuerdo si era en la oficina central, que estaba precisamente allá al lado de la Plaza Santana, me parece que ahí está en el metro Sevilla, ¿no? Por ahí era muy cerca de la sede central. Sí, bueno, que ha pasado la historia como el gran superatraco de bancos en nuestro país. Se fuga a Miami, hay que decir, Interview publica un reportaje muy interesante, que él se fuga a Miami y con curiosidades de la vida, está en un apartamento de pisos en Miami, que también uno de los pisos, no el del otro, el propietario luego se demostró que era Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad. En aquellos tiempos, porque no hay que olvidar que Rafael Vera entra, si no recuerdo mal, en 82, 83 ya, con el primer equipo de Felipe González del Ministerio del Interior. Por tanto, Vera conocía precisamente todo lo que se estaba fraguando y casualmente, pues como dices tú, al final aparecen los dos viviendo en Miami o teniendo residencia en Miami, en esos pisos donde se veían o se comunicaban. Qué casualidad. Y Jaime Mesía concede una entrevista a Interview, feliz de la vida porque ha conseguido evadir la acción de la justicia, y él habla del nani en esa entrevista y él dice que dejen de buscar en pantanos, que donde está, que él reconoce la historia que nos has contado del famoso Land Rover, que lo sacan, y él dice que está en su finca en Córdoba, él tiene una finca, un gran latifundio, y que que él mismo se encargó de enterrarlo ahí. Paralelamente, en el juicio, los policías lo que hablan del destino del nani es que lo llevan a un descampado en la carretera de Vicálvaro. En aquel momento no estaba construido, hay que decir que era el Madrid de los 80, claro, y que él sale corriendo, que en la condición en la que estaba es difícil creer que saliese corriendo, y que ellos ni pegan ni siquiera un disparo de aviso, sino que le dejan, bueno, pues que huya. Nunca apareció ningún cuerpo en ningún descampado. Claro, ¿con qué versión nos quedamos? Pantano sabemos que no, porque se drenó y no se encontró. Eso que dices que salió corriendo y que no podían, vamos a ver, precisamente estos policías también han sido, o fueron en su día, investigados y creo que también condenados por la muerte a tiros de varios de compañeros del nani, también de delincuentes de poca monta, que se realizaban estos atracos a joyerías y salieron pitando y les metieron 4 o 5 balazos y ahí se quedaron, ¿no? Entonces te quiero decir de que si es verdad la historia que cuentan ellos del nani que salió corriendo, los disparos que le habían metido al nani ya la habían agujereado, tal y como actuaban, ¿no? Por tanto, a mí no le doy ningún tipo de validez a esa historia, porque vuelvo a repetir, le hubieran metido balazos hasta agujerearlo. Igual que hacían, o sea, no es que lo diga yo, es que ese era el método que hacían cuando había un atraco y el atracador salía huyendo, lo primero que hacían era disparar, pero disparar a donde fuera, vamos. Es complicado saber el destino del nani, pero es verdad, como estamos diciendo a lo largo de toda la entrevista, que esto puso de manifiesto no solo las torturas que había, que en una democracia es escandaloso, sino la connivencia de algunos, no
hay que estigmatizar ni muchísimo menos, de algunos miembros solo de los cuerpos de seguridad en una mafia policial. ¿Cómo funcionaba esta mafia de las joyerías? Cuéntanos. Yo creo que sirvió al menos para depurar. Yo creo que cuando la prensa y la opinión pública es consciente de lo que hay, ya se toman las cosas. Por eso es el periodismo de investigación, por eso la labor también de Cambio 16 en aquellos años, sobre todo porque puso sobre la mesa un problema que estaba ahí y que nadie quería ver, y que todo el mundo miraba para otro lado, ¿no? Como era esa corrupción policial que, vuelvo a repetir, estaba desde el final del franquismo. Final franquismo, principios años de la democracia, seguía existiendo, y con la llegada del PSOE eran los mismos. O sea, hasta que ¿No se depuró? produjeron, no se depuró en absoluto nada. Entonces, claro, y al final seguían los mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues sirvió precisamente para depurar esa mafia policial que estaba metida en muchos ámbitos, el tema de robos de joyerías, el tema de atracos de bancos. Bueno, era una connivencia quizá entre determinados mandos policiales, que también se vio con la matanza de Atocha, que también estamos cumpliendo aniversario de lo que es la condena, ¿no? 44 años creo que se han producido ahora de cuando fueron condenados García Julián Company, ¿no? Bueno, pues ahí también había una mafia policial, es decir, esa mafia policial que venía del franquismo seguía existiendo dentro de la democracia española. Y el caso El Nani sirve al menos para depurar y al menos para sentar en el banquillo, como tú muy bien indicas, por primera vez, a altos mandos policiales, ¿no? Que eran intocables hasta entonces. ¿Quién se iba a meter con un comisario? ¿Quién iba a...? Claro. Bueno, nadie, era el poder establecido, nadie se le ocurría, era la máxima autoridad, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, afortunadamente los medios de comunicación y la muerte del Nani han servido o sirvieron en su día para depurar al menos esa policía presuntamente corrupta que había. Además, y sobre todo la utilización de los pequeños delincuentes de poca monta. Sí, que era gente que además no era vivía en unas el Nani circunstancias era un chico de complicadas. 29 años, Claro. un matoncillo de calle, por decirlo así, de nada, que lo único que hacía era sobrevivir dentro de lo que cabe. Evidentemente que sí, que cometía robos, etcétera, y que parece ser que en ese caso disparó y mató al joyero, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo yo, pero hombre, pero otra cosa es la utilización también de estos delincuentes para tapar lo que era esa mafia policial, ¿no? Claro, realmente esto se les va de las manos a estos policías. Ellos pensaban que el Nani tenía un botín que parece ser que no tenía, que eran los famosos 40 kilos de oro. Que luego aparecieron en Santander, que precisamente... Sí, con el joyero famoso de Santander, ahí quería llegar, y cuando aparecen en este joyero de Santander, que es el que se detiene en el año 85, es cuando canta. Y es cuando dice, bueno, que aquí lo que hay es esto, porque aparecen en manos del joyero, parece ser 8 kilos. De los 40 kilos que en teoría habían hecho, 8 kilos aparecen en manos de este joyero de Santander, ¿no? Que es el que levanta todo porque está involucrado en más cosas, es decir, como si ese oro a través del joyero pues hiciera un poco, volviendo a la actualidad, la joya de María del Monte, como se llevaron a este chori de Torreblanca para que se fundieran y demás. Pues parece ser que este joyero de Santander lo que hacía precisamente era todas estas piezas robadas de oro, pues las fundían y las eliminaban de lo que era el mercado, ¿no? Para volverlas a meter. Y ahí es donde canta precisamente todo. Y a partir de ahí se abre una investigación 85 donde ya se han depurado algunos de los altos comisarios de esa DGS, ¿no? Y ahí es donde empieza a entrar ya otro tipo de policía donde intenta eliminar precisamente todo lo que venía del posfranquismo. El magistrado Martínez Urieta, además, que es el que condena a estos 3 policías, él dice que cuenta cómo después de la sentencia recibió muchas, por supuesto, críticas por parte sobre todo de los sectores más ultraderechistas, pero también felicitaciones por parte de algunos policías que le decían, es que ya era hora de limpiar todo esto. Sí, claro, es que nadie se atreve a meter el dedo en el pajar, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente le puede salpicar a todo el mundo. O sea, es que es muy complicado. Cuando la corrupción está, es muy complicado romper. Vamos, los que nos hemos dedicado a romper corrupción, yo te puedo hablar del caso Gil, que también era dificilísimo, tenía controlado a polis, jueces, etcétera, en Marbella. Entonces era dificilísimo entrar. Entonces, cuando entras en casos así de mafias dentro de organismos y instituciones como puede ser la policía, es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Lo hemos visto también ahora con asuntos internos de la Guardia Civil, con el caso de la droga en el sur de España, etcétera. Es muy complicado. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber gente que aplauda precisamente
este juez y a la labor de instrucción de cara a depurar responsabilidades, ¿no? Porque si no, no había manera de haberlos echado, si no era por jubilación. Lo hemos visto con las medallas que se han otorgado, Niño y todo el esto, sí. Niño, etcétera, y todas las medallas que se les dieron, y cómo gracias a esas medallas tenían pluses. O sea, aún encima no es que se les sancionara, sino es que se les premiaba con medallas que llevaban unos pluses económicos muy importantes, ¿no? Claro, también sorprende, visto con la perspectiva de los años, cuando llega en el 82 el Partido Socialista de Felipe González, que es verdad que en muchas áreas modernizó el país, en muchas áreas, pero la sensación que en el interior dejaron hacer, bueno, incluso acaba estallando después el caso Gal, con mucha de esta gente. Era complicado precisamente por eso, porque estábamos en una España un poco difícil para hacer cambios con el terrorismo de ETA, con los amigos Amedo, etcétera. O sea, si es que al final eran chapuzas, es que lo que el caso Gal demuestra precisamente lo que eran las chapuzas de esta policía, ¿no? Estaban acostumbrados al ordeno y mando y permíteme a la leche y a la tortura. Entonces, bueno, esa tortura se lleva también al caso de la Zazabala. Es que si nos vamos, se les va las manos en varios casos, el caso Almería, bueno, pues ese tema de las torturas en aquellos años era complicado porque se te puede ir la mano perfectamente, ¿no? Afortunadamente en España se avanza muchísimo porque incluso, como tú muy bien sabes, hay cámaras en calabozos ya, y ya claro, ya no es lo mismo que te metieran alguna imagen hemos visto de los mozos en los sótanos, te pusieran en pelotas, perdona la expresión, y te metieran corriente y te metieran de todo, ¿no? Claro, evidentemente eso ya consigo lo que le pudo pasar a Corella, al Nani, es decir, de que en una de estas pues se te va. Además, se te va y ya, claro, ya no hay manera ya de volverlo, y entonces claro, lo que hay que hacer es tapar ese cuerpo, porque si no el escándalo hubiera sido mayor. Sobre todo una España, como tú indicas, del año 83, que ya buscaba la democracia, buscaba la libertad, y hubiera sido un escandalazo, sobre todo con esta poli que todavía estaba siendo significada, y más después de algunos comportamientos durante el 23F, claro. Y además coincide en un momento tremendo en el que pasan todos estos casos, la Saizabal, la caso Almería. Claro, en este caso en concreto, vuelvo a ello, en el año 88 hay un juicio muy mediático retransmitido por la única cadena estatal que existía, por indicación de la directora general, por Pilar Miró. Claro, daba la sensación de que esto sí que daba por fin un aire de limpieza, pero ahora algunos se quedaron con la cosa, la prensa escrita jugó mucho con ello de a lo mejor esto es simplemente el chocolate del loro y simplemente estamos juzgando el caso Nani, pero había algo más que el caso Nani. Y sí, eso quedó fluctuando en el ambiente. Bueno, el caso Nani nos llevó al caso Gal, nos llevó a mucha mafia policial, ¿no? Yo creo que el caso Nani sirvió mucho, sobre todo para destapar precisamente, creo que no se quedó ahí, porque eso luego nos llevó precisamente también al caso Gal, a todo lo que eran las implicaciones de determinados policías en todo lo que es las cloacas, ¿no?, del Estado, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es que también tendríamos que ver lo que era el tema lucrativo, ¿no?, por parte de estos agentes. No sé hasta qué se llevaron, ¿no?, pero es que lo estamos viendo hoy en día también con el tema de determinados agentes al servicio de la droga o al servicio de personajes como el ínclito Coldo García, ¿no?, que estamos viendo que también determinados mandos policiales estaban en todo. Entonces, desgraciadamente a los que ya somos mayores, a mí me da pena, de verdad me da pena, porque todos estos casos, todas estas cosas y todas estas denuncias, la sociedad española parece que no aprende, ¿no? Y seguimos, afortunadamente hay más libertad de expresión, etcétera, y sale rápido, pero ética y moralmente parece que no avanzamos, ¿no? Que seguimos con lo mismo, desde la pasta, el dinero y la ética y la moral por el suelo, ¿no? Entonces, ese caso Nani, pues lo podemos trasladar ahora precisamente a esas vinculaciones con el narcotráfico de algunos agentes o con personajes tan singulares como Coldo García y el clan Ábalos. En el año 96 se le declara muerto oficialmente a Santiago Corella al Nani. Sí, claro, su mujer pasa a ser viuda. Es que es así, tiene que ser así. Claro, o sea, perdemos la esperanza de que aparezcan los restos ya, ¿no? Una vez que pasa se tienen que declarar, sobre todo para que su mujer sea viuda y empiece a cobrar. Claro. ¿No? Es que si no te las la trabas declaran, son tremendas. Sí, claro, que son 20 años, ¿no?, desde que se produce la desaparición o supuesta muerte, son los 20 años que marca la ley, ¿no?, para que se pueda perder. Sí, ella lo solicitó, ¿no?, además, la mujer, porque decía, lógico, hizo una declaración, no soy ni soltera, ni viuda, y sobre ni todo divorciada, porque ni dejó nada. 2 hijas también, claro, pequeñitas en aquel momento, ¿no? Entonces, pues, es lo lógico, vamos.
no, la esperanza de que aparezcan los restos, lo que haya quedado de Santiago Corella, me imagino que se ha esfumado, primeramente, ¿no? ni habrá resto ya de Santiago Corella son después de muchos tanto años. tiempo. Y ya lo que nos pueda decir Rodríguez Menéndez, yo ya no le voy a dar crédito nunca. Bueno, es que ha cambiado tantas veces de versión. No lo hemos Entonces, no lo he citado por eso. Porque... Yo ya no le voy a dar crédito a lo que venga o diga de decir. Por tanto, yo creo que ya... desgraciadamente para España, rescatar al Nani va a ser muy difícil. Pero que sí, la figura del Nani ha sido algún personaje muy importante para lo que es la historia de España, sobre todo para depurar responsabilidades en la policía y en esa mafia policial que existía. Pues Juan Luis Galiacho, con eso nos quedamos, con la importancia de este caso, más allá de un suceso más, sino lo que supuso para descubrir que a veces en las democracias tienen, como dijo el propio Felipe González, tienen también alcantarillas. Él dijo que desde las alcantarillas también se defiende el Estado de Derecho, pero los Estados de Derecho yo creo que lo que deberían hacer es no tener, o intentar tener las menos alcantarillas posibles. O al menos, si me permites, para acabar, sí. Que los asuntos internos, tanto de policía como Guardia Civil, trabajen con libertad y que depuren precisamente a sus compañeros y que no tengan... Por el bien de todos. Por el bien de todos, ¿no? Como también trabajaron en su día algunos para levantar el caso Nani y señalar a los que se sentaron en el banquillo. Pues Juan Luis, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. A ti, David, un placer.